Amén. Buenas tardes a todos, que Dios os bendiga, todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Repito y proclamamos que la cruz de Jesucristo es suficiente para cada uno de nosotros, para todos aquellos que han reconocido que son pecadores, que son candidatos al juicio, al infierno, pero que hubo uno inocente que pagó por nosotros, el justo por los injustos, como dice la palabra de Dios, y todos aquellos que se han arrepentido, han confesado sus pecados delante de Dios y entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando viene el enemigo a acusarnos, cuando los sentimientos nos atacan con desánimo, podemos y debemos confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón y lo que ha sucedido en nuestras vidas, que Jesús es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos y que la cruz es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Bueno, en esta ocasión se nos ha pedido a distintos líderes y responsables de la congregación que durante una serie de jueves estemos compartiendo aquello que hemos aprendido o estamos aprendiendo en este tiempo de COVID, de pandemia, porque sin duda que deberíamos de estar aprendiendo de parte de Dios enseñanzas en medio de una situación muy complicada, no solamente a nivel sanitario, que lo es, pero a nivel social y sobre todo a nivel espiritual. El juicio, dice la palabra de Dios, que el juicio de Dios empieza por su casa, empieza por la casa de Dios. Y el juicio cae sobre impíos y también cae sobre la iglesia. Y nosotros debemos de saber cómo responderle a Dios en medio de lo que creemos que es un juicio de Dios. Leemos en la Escritura cuando Dios derramaba juicio sobre su pueblo, los siervos de Dios, el pueblo de Dios, aquellos que estaban en comunión con Dios, lo que hacían era humillarse, clamar, interceder, ponerse entre la vida y la muerte y pedir a Dios misericordia para que el juicio se parase y cesara. Creo que es lo que nosotros debemos de hacer, es lo que Dios me está tratando de enseñar, y yo estoy tratando de captar este espíritu de Dios, de humillarnos, de clamar para que Dios tenga misericordia del mundo, de la nación española, pero en particular del área donde Dios nos ha puesto. Si queremos ponerle un título a esta reflexión de lo que estoy aprendiendo sobre esta etapa de pandemia, de COVID, se puede titular 4 principios para orar con eficacia. 4 principios para orar con eficacia. Y voy a pedir al hermano que proyecte los versículos, que proyecte aquí la cita de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18. Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18, que nos habla de cuál es el papel profético del pueblo de Dios. Creemos que la iglesia es una iglesia apostólica, pero también es una iglesia profética. Es una iglesia que está llamada a declarar lo que hay en el corazón de Dios, en oración, en intercesión, pidiendo misericordia, pero también en declaración, no en presunción o en orgullo, sino en declaración con toda la autoridad del Espíritu Santo de lo que Dios decreta sobre los lugares donde Dios nos ha dado autoridad. ¿Podemos proyectar Santiago? Sí. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Está en el contexto que dice Santiago en los versículos anteriores que no vamos a leer. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, y si tuviere pecado le serán perdonados. El 16 dice que estamos leyendo: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero pararme en esta última frase: la oración eficaz del justo
puede mucho o tiene mucho poder. Y la pregunta es cuánta eficacia y cuánto poder está teniendo mi oración en este tiempo. La oración de un servidor, de Emilio, ¿qué eficacia tiene? Es la enseñanza que Dios quiere traer a mi vida y que Dios quiere o puede, si tú lo entiendes así, traer a tu vida. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Seguimos leyendo el siguiente versículo. Si podemos leerlo, eso. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El siguiente versículo, si lo podemos poner. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien, como sabemos, esto es un pasaje que Santiago, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, hace mención del Antiguo Testamento y lo trae a la realidad neotestamentaria, a la situación en la que nosotros estamos viviendo. Si hablamos de profeta, el profeta paradigma o por antonomasia, diríamos que es Elías, ¿verdad? Luego vino Eliseo, que hizo el doble de milagros que Elías, pero el paradigma, el precursor, el primero que Dios usó de esa forma fue Elías. Y el Señor, a través de esta palabra, nos dice a nosotros que Elías era como nosotros, hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Porque a veces me pasa, igual te puede pasar a ti, que viendo mis limitaciones, viendo mis pasiones, viendo mis debilidades y sobre todo viendo mis pecados, aunque le pido perdón a Dios, digo, yo no soy digno. Y es verdad que no somos dignos. Y es verdad que en nuestra fuerza no podemos, pero si buscamos a Dios, y como vamos a leer más adelante en estos requisitos que he mencionado, en estos 4 requisitos, vamos a ver principios espirituales mediante los cuales Dios quiere habilitarnos, Dios quiere empoderarnos, Dios quiere ayudarnos para que Él en nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros, pueda usarnos en una oración eficaz, en una oración poderosa, en una oración que está en el corazón de Dios, que viene sobre nuestras vidas y que hacemos sobre la tierra y que cambia a nosotros, pero cambia las circunstancias, cambia el ambiente y cambia las vidas. Y hace que todo sea diferente de forma sobrenatural a través de esa oración poderosa y eficaz que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, Elías, profeta de Dios, oró y decretó sequía sobre la tierra, decretó juicio sobre la tierra, dice el apóstol Santiago, y ese juicio se cumplió. Y yo me pregunto, ¿dónde están los decretos de Dios en mi vida, en nuestras vidas, en la iglesia de Dios en este tiempo, para que haya cambios significativos de Dios en medio de la iglesia, a través de la iglesia, allí en lo que estamos viviendo? Y ahora hay una gran oportunidad porque hay una gran necesidad. Y las necesidades son oportunidades que Dios da para que Él sea glorificado, Él sea honrado, Él sea levantado, y lo va a hacer a través de aquellos que se alinean con Él, le creen a su palabra y hacen de esa parte profética de la iglesia en este tiempo. Dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Es importante orar. Es importante que nosotros aprendamos que necesitamos en este tiempo orar, interceder, clamar, proclamar los decretos de Dios. Pero hay condiciones para que nosotros podamos hacer esto. Porque a veces lo hacemos en nuestra fuerza y no funciona. Hacemos y decimos lo que conocemos de la palabra, lo que hemos vivido en otro tiempo, lo tenemos en nuestra mente, sabemos que es la voluntad de Dios y es como el que se da contra un muro, ¿verdad? Nos quedamos perplejos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, pero sin embargo no funciona. Falta algo y sabemos que el fallo no es de Dios, porque Dios lo tiene todo correcto y todo lo ha hecho bien. Y se trata de actitudes en nosotros, actitudes en mi vida que no hacen posible que aquello que Dios quiere que yo ore, que yo proclame, que yo decrete en su voluntad, funcione. Entonces el segundo de Crónicas 7:14 es un pasaje
creo que por todos conocido. Y ahí, habla cuando el versículo 13, sí, cuando Salomón termina el templo. ¿Sabéis el contexto, verdad? Cuando Salomón termina el templo y hace los sacrificios, y entonces Dios hace un pacto con Salomón, Dios hace un pacto con su pueblo y dice, si yo, versículo 13 de 2 de Crónicas 7, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, si hay una crisis, porque en aquel tiempo, un tiempo agrícola fundamentalmente, que el pueblo dependía de lo que daba la tierra, ¿verdad? Si había una crisis, digamos, alimentaria, había una crisis como ahora hay una crisis económica, ¿verdad? Y además dice el versículo 14, el 13, y si enviare pestilencia, me llamó esta tarde en especial esta palabra, si enviare pestilencia sobre mi pueblo. Y lo que estamos viviendo a nivel mundial, y nosotros aquí en Sevilla a nivel particular, es un tiempo de pestilencia, ¿verdad? El COVID, el contagio, la contaminación, la pestilencia. Si hubiese esta circunstancia, le dice el Señor a Salomón, el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Es decir, nosotros podemos no entender bien los principios de Dios y sí humillarnos, sí oramos, sí intercedemos, pero no funciona porque no es orar solamente, no es ayunar solamente, no es interceder solamente. Hay un requisito que Dios no negocia con él, que es que debemos de humillarnos, Dice, si se humillare mi pueblo. Y luego orar, etcétera, etcétera, lo que dice más adelante. Pero el primer requisito es que nosotros realmente nos humillemos delante de Dios. Y eso pasa por venir delante de Dios para que Dios diga cómo estamos, cómo somos, cómo Él nos ve, no como nosotros nos vemos. Porque a mí me pasa ya con la edad que tengo y tantos años, gracias a Dios por los años en el Evangelio, que ya tiene uno una experiencia, ya tiene uno un conocimiento y ya tiene uno unos conceptos acerca de los demás, de uno mismo, incluso de la obra de Dios, que es un lastre que no me ayuda a ver las cosas y sobre todo a verme a mí mismo como Dios me ve. Entonces necesitamos humillarnos, hermanos. La iglesia necesita humillarse. A mí particularmente Dios me está hablando de humillarme delante de Él. De buscar una actitud que Dios apruebe, que Dios valore, que Dios aprecie. Porque dice la palabra de Dios que el corazón contrito, que el corazón humillado, Dios lo valora, Dios lo ama, Dios lo aprecia. Dios lo ve, ese corazón. Y Dios viene a ese corazón para ayudarlo, para guiarlo, para iluminarlo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y por supuesto se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos en este tiempo. Es lo que la gente que nos rodea, que no conoce al Señor, necesita ver. Sanidad, necesita ver liberación, necesita ver el amor de Dios para que la palabra que nosotros le hablemos de pecado, de juicio, de cielo, de infierno, vaya respaldada por este Espíritu. Amén. Vaya respaldada por la gracia de Dios y la gente se entregue, la gente que se ha de convertir, muchos que se han de entregar al Señor, puedan venir a los pies de Jesucristo. Y aquí en la iglesia, en nuestra familia, haya sanidad. Amén. Haya presencia de Dios, esté la gracia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes, hermano. Aleluya. Entonces necesitamos aprender. El Señor me ha hablado de que necesito aprender humildad y quiero que proyecte, aunque le he dicho al hermano otro versículo, quiero que proyecte Mateo 11, 29, si no me equivoco el texto, Mateo 11, 29, nos habla de cómo nosotros podemos crecer en humildad. Porque al hablar de humildad podemos entender
no sé lo que puede cada uno entender una actitud diferente, ¿verdad? Pero el Señor en Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón, no solamente mentalmente, no solamente emocionalmente, pero el Señor era humilde de corazón y Él nos invita a que nos acerquemos a Él en este tiempo, a que podamos aprender los principios en su palabra y en su presencia de la verdadera humildad en nuestras vidas, que nos va a habilitar para orar, que nos va a habilitar para buscar su rostro, aleluya, que nos va a habilitar para volvernos de nuestros malos caminos, amén, y que la bendición, la sanidad, la salvación, al igual que el juicio, la voluntad de Dios que empieza por la casa de Dios, la voluntad de Dios es que la salvación empiece por la casa de Dios. Que en la casa de Dios haya sanidad, que haya liberación, que haya presencia de Dios, que haya prosperidad económica, que haya trabajo, amén, que podamos alumbrar de esta manera al mundo y el mundo vea realmente que Dios está vivo y que no es nuestra bondad, no es nuestra justicia, no es nuestra sabiduría, sino que es Dios en nosotros, el que hace las cosas y el que puede hacerla también en sus vidas si ellos quieren. Bendito sea Dios. Ahora sí vamos a leer el siguiente requisito para orar eficazmente. El primero hemos dicho que es humillarnos. El segundo requisito para poder orar eficazmente es perdonar. Perdonar. Y la cita es, si tienes ahí tu Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 15. Mateo 6, versículo 15. Ahí está la oración modelo. El Señor ahí enseñó a sus discípulos, nos enseña a nosotros los principios de la oración. ¿Cómo debemos de orar nosotros? Lo hemos oído multitud de veces, ¿verdad? Enseñanza sobre la oración en esta casa. Gracias a Dios por los principios, por la enseñanza tan paciente que a través del siervo de Dios, Dios trae vez tras vez sobre nuestras vidas. Amén. Y las veces que todavía en la misericordia de Dios lo escucharemos y abrazaremos con la ayuda del Señor y aprenderemos. Perdonar es un requisito indispensable para que tu oración, mi oración, nuestra oración sea una oración eficaz. Y no sé cómo a ti te va cuando tienes que perdonar. A mí cuando me ofenden, yo hago con la ayuda del Señor una oración visualizando a la persona, visualizando la situación de agravio en mi vida y hago una oración de fe. Perdono, Señor, a fulanito de tal que en esta situación me ha hecho esto, me ha hecho aquello y no era justo y me hirió. Pero, Señor, como tú me has perdonado, tú me mandas que perdone, yo lo perdono en el nombre de Jesús y hago esa oración. Y no sé lo que te ocurre a ti, pero sigue y persigue el sentimiento de rencor, el sentimiento de ofensa dentro de mí, peleando y tratando de reinar y de gobernar mi vida y de tener una actitud hacia esa persona, por supuesto con razonamiento, muchas veces con la palabra o trayendo versículos de la palabra para tener razón en contra de la persona. Sigo teniendo una actitud en contra de la persona y necesito recurrentemente volver a las rodillas, volver a la oración, clamar a Dios para que realmente un perdón verdadero, práctico, real, sea en mi vida como Él manda en su palabra. Porque si no perdono, la comunicación y la relación con Dios queda cortada. Y puedo argumentar con Biblia, con razonamientos, si la persona no cambia, pero al Señor no le preocupa que la persona cambie o no cambie. El Señor quiere que cambie yo. El Señor quiere que cambies tú. No que la persona cambie. La persona puede o no cambiar, pero quien tiene que cambiar soy yo. Y si Dios me dice que perdone, es que porque en Cristo, no en mi fuerza, en Cristo tú y yo podemos y debemos perdonar. Para que cuando nosotros oremos, cuando nosotros busquemos a Dios, habiéndonos humillado, esa oración que hacemos, amén, sea una oración eficaz. Sea una oración conforme a la voluntad de Dios y hallemos respuesta. No sea
como muchas veces nos ocurre. Oramos, 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 no hay respuesta y de vez en cuando el Señor nos responde. Y venimos muy alegres, que debería de ser la normalidad, que Dios me ha respondido. Pero Dios quiere respondernos negativa o afirmativamente, o enseñarnos sobre lo que estamos orando, si no es correcto lo que estamos orando, porque Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Bueno, tenemos de perdonar. Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cuántos de nosotros hemos sido ofendidos? A ver las manos ahí en casa. A ver, ¿cuántos habéis sido ofendidos? Y ahora, ¿cuántos habéis ofendido a otros? Muchas veces también, porque ofendemos y somos ofendidos. Dice: si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hermanos, sabemos que sin perdón no hay comunión. Sin perdón no hay relación. Sin perdón no hay intimidad con Dios. Por eso es necesario, para que tengamos una oración eficaz, humillarnos, perdonar. Y voy adelante porque no quiero alargarme en los requisitos. El tercer requisito para orar eficazmente, ¿queréis saber cuál es? A ver cuántos lo quieren saber. Aunque no os veo, pero me imagino las manos ahí levantadas. ¿Queréis saber cuál es el requisito? Bien, bueno. El tercer requisito es oír a Dios. Oír a Dios. Porque la oración es comunicación. Amén. La oración es relación. La oración es diálogo. ¿Sí o no? Entonces nosotros al orar entramos en un diálogo, en una comunión con Dios, y en ese diálogo, como hemos dicho otras veces, en esa comunión, en esa conversación con Dios, quien lleva la pauta, el hilo, el argumentario de la conversación, ¿quién es? ¿Quién es? Bien, habéis dicho algunos, Dios. Dios lleva el hilo de la conversación. Dios dice de qué se habla. Dios dice de qué debemos de hablar. Dios dice de qué debemos de orar. No es que Dios dice una cosa y yo voy por otra, como le pasaba también a los discípulos, nos pasa a nosotros. El Señor iba en una línea y los otros, los discípulos, igual que nosotros, iban por otra. Cuando le hablaba de la levadura de los fariseos, se sentían culpables porque no habían comprado el pan. ¿Comprende? Igual que tú y yo. Dios habla de un tema y nosotros confundimos, no tenemos el oído espiritual afinado. Dios está hablando de una cosa y nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestras cosas. ¿Sí o no? Bueno, Zacarías capítulo 7, versículo 13. Hay un versículo que quiero que leamos. Dice: y aconteció que así como él clamó, Dios, y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. De manera que si nosotros no oímos, no estamos en los intereses del reino, no estamos con el corazón de Dios, no estamos con la visión de Dios, entonces no podemos establecer esa comunión con Dios, ese diálogo con Dios, esas oraciones que Dios quiere y espera que nosotros hagamos y no estamos haciendo. Porque muchas veces lo que asociamos a la oración es solamente una clase de oración que es la petición, y sobre todo la petición del final del Padre nuestro, el pan nuestro, o sea, mi necesidad, mi mundo. ¿Que a Dios le interesa? Claro que sí. ¿Que Dios quiere suplir? Claro que sí. ¿Que Dios quiere ayudarnos, sanarnos y prosperar? Claro que sí. Pero la oración, los principios, las prioridades de la oración no empiezan por nuestra necesidad. Como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, primero humillarnos, segundo perdonar, tercero oír a Dios para orar lo que hay en el corazón de Dios, para que todo lo que pidiéramos en su nombre, en su voluntad, según lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, allá en el área de autoridad que Dios nos ha dado, se pueda hacer. Amén. Cuando Dios quiere, como Dios quiere, podamos ver la mano de Dios. Cuán animados estaríamos si vemos la mano de Dios allí donde estamos, si vemos fruto, si vemos la gracia. No es tanto la cantidad o lo espectacular o lo que nosotros esperamos, sino lo que Dios quiere y hace.
Amén. Qué contentos, ¿no? Cuando Dios nos hace un guiño, ¿me entendéis? Cuando Dios hace, opera, obra, interviene y nosotros, eso nos trae un ánimo a la fe, nos trae una tranquilidad, nos trae un testimonio que vamos por el camino que Dios quiere que vayamos. Cuán importante, hermano y hermana que me escuchas y que me ves, es que nosotros podamos humillarnos, aleluya, que nosotros podamos perdonar y que nosotros podamos afinar nuestro oído espiritual para oír a Dios, para escuchar a Dios, para establecer la conversación y el diálogo. Y dice que el Señor no esconderá sus secretos a sus hijos. Aquellos que tienen un espíritu profético delante de Él, Dios les revelará sus secretos. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Amén? Que no se trata de lo que el hombre ve, lo que el hombre aprecia, lo que el hombre valora, pero lo que Dios ve, lo que Dios aprecia, lo que Dios valora, y Dios viene y nos habla. Aleluya. Y nos quiere hacer colaboradores suyos con su obra maravillosa, extraña, porque humanamente, carnalmente, socialmente es una obra extraña, pero es la obra perfecta y maravillosa de Dios a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Y es de lo que Dios me está hablando. Amén. De humillarme, de perdonar, de oír a Dios para hacer las oraciones que Dios quiere que yo haga. Y vamos por el principio más espiritual de todos, que es el último, y esto no es una enseñanza completa, ¿no? De los requisitos para orar, hay mucho más, pero hay un principio que yo creo que es el más espiritual de todos, que es el último que voy a compartir. Y está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, habla de las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo o no sean impedidas. Y yo no sé a ti, varón que me escuchas, que estás casado, cómo te pilla esto, pero yo soy una persona, tú no me conoces bien, mi mujer me conoce un poquito mejor y el que me conoce bien es Dios. Soy una persona impetuosa, soy una persona muy emotiva. Entonces pues aguanto, pero hay momentos que elevo mi voz, que trato de una forma áspera, como dice la Escritura. Y claro, cuando tú tratamos a nuestra esposa ásperamente, no nos vayamos a orar, porque nuestra oración no va a tener validez ninguna. Debemos de humillarnos, debemos de pedir perdón a nuestro cónyuge por tratarla ásperamente, por tratarla no conforme Dios quiere que la tratemos, porque sin darnos cuenta podemos cumplir todos los requisitos anteriores, pero por ahí se nos escapa, ¿verdad? No es tan importante, porque mi mujer siempre es igual. Le estoy diciendo que por ahí no es, siempre le digo lo mismo y no cambia. Y yo le tengo, y la tratamos como si fuera una niña. La tratamos como si fuera un cero a la izquierda, ¿vale? La tratamos y entonces Dios, eso ofende al Espíritu Santo. Eso ofende a Dios. Eso corta la comunión con Dios. Y nosotros vamos volando y creyendo que todos los principios, nosotros en nuestro ministerio y tal, y resulta que nuestras oraciones no funcionan y no sabemos por qué, porque no prestamos atención, hermanos. Porque no prestamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra. A mí Dios me está hablando de esto. Tengo que tener más delicadeza. La mujer es vaso más frágil, dice la Biblia. Tengo que tratarla con delicadeza. La tengo que tratar con amor. Y cuando la trato de una forma que no es conforme a la voluntad de Dios, si quiero que mi oración funcione, si quiero tener intimidad con Dios, si quiero entrar en los secretos de Dios, debo de buscar a mi esposa y delante de Dios y de corazón decirle: perdóname, te he hablado de forma incorrecta, no tenía que haberte hablado así, te he ofendido. Yo no sé si os pasa a ustedes varones, yo a veces le hablo a mi mujer y sin darme cuenta la he ofendido y está muy seria. Y no sé lo que le ha pasado ni ella me lo dice. No me lo dice, sigue seria. Y es porque la he ofendido y ni siquiera me he dado cuenta. ¿Sí o no? Entonces debemos de tener cuidado en este punto.
Las mujeres también, por supuesto, en el respeto, en la sumisión, Pero yo como varón quería hacer énfasis en esta parte que nos corresponde a los varones y que Dios me está hablando a mí. En el aspecto de humillarnos, hermanos, haciendo un poquito más de énfasis, ya que nos quedan unos minutos del tiempo que se nos da, que son 30 minutos, quería que nosotros reflexionáramos en cuanto a la humildad. Porque si nosotros no nos humillamos antes de orar, podemos encontrarnos como el fariseo. ¿Os acordáis del fariseo? ¿Qué le pasaba al fariseo? Que oraba, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí muchas veces. Estoy orando, pero como que mi oración no pasa del techo, como si estuviera hablando conmigo mismo, como que no hay una presencia de una comunión con Dios. Yo sé que es por fe, pero otras veces sí hay esa presencia de Dios. Amén. Y yo creo que la voluntad de Dios es que nosotros entremos en la presencia de Dios, que nosotros le ministremos a Dios. Amén, porque la oración, ante todo, es el medio de relación paterno-filial que Dios nos ha dejado. Padre nuestro. Oráis así, Padre nuestro. O sea, nos está hablando de una relación paterno-filial. Amén. Entonces yo necesito no orar como el fariseo que oraba consigo mismo. ¿Por qué hablo del fariseo? Porque el fariseo, al reflexionar sobre él mismo y sobre los demás, igual que tú y yo hacemos como seres humanos, tenemos un concepto de nosotros y tenemos un concepto de los demás, un juicio sobre nosotros y un juicio de los demás, por lo que nos valoramos y valoramos a los demás, ¿sí o no? Bueno, pues con ese principio normal, humano, social, que Dios nos ha dotado, el fariseo decía, te doy gracias, era muy agradecido, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, está bien hacerlo, hay que obedecer a Dios, pero podemos entrar en un legalismo y sentirnos que somos mejores que aquellos que no lo hacen. Y no somos mejores que los demás, somos iguales que los demás. Solamente que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que la habilitación de Dios nos lleva a obedecerle, que en sí la obediencia, los mandamientos en sí son una bendición que Dios nos permite a nosotros hacerlo. No porque nosotros podamos, nadie puede, pero por la gracia de Dios y su misericordia. Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás hombres. Te doy gracias que no soy como los del parchís o como los de los blancos. Te doy gracias, Señor, que yo soy mejor porque ayuno, porque diezmo, etcétera, etcétera. Él tenía un concepto de sí mismo. Y me recordaba al leer ese pasaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Qué decía la iglesia? Soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, que podemos nosotros autocomplacernos, que muchas veces esto es inconsciente, porque en la misericordia de Dios nos haya llevado a poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y autocomplacernos en esto, inconscientemente dirigirnos a las personas que nos rodean con un espíritu de superioridad, de orgullo. Y claro, el fariseo oraba pues consigo mismo, no entraba en comunión con Dios, y a nosotros nos puede pasar esto. Romanos 12 dice, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sensatos espiritualmente. Amén. Tengamos cordura, sepamos qué es lo que Dios ha hecho en nosotros y nos ubiquemos. Entonces, buscando a Dios en humildad, buscando a Dios, como hemos dicho, perdonando, buscando a Dios orando, buscando a Dios teniendo una buena relación matrimonial, en comunión con Dios, buscando la presencia y la intimidad con Dios, nos vamos a ver como Dios nos ve. Como le pasó a Isaías en el capítulo 6 de Isaías, lo podemos leer, cuando se acercó a la presencia de Dios, cuando tuvo esa visión de la presencia de Dios, ¿qué pasó? Que se vio a él mismo como Dios lo veía. Amén. Y Dios lo llevó a arrepentimiento, Dios lo llevó a santificación.
Porque no es solamente asentir lo que se dice, que yo digo amén, amén, es verdad, pero no es solamente asentir, sino que se trata de apropiarnos y llevar hasta las últimas consecuencias los principios de la palabra de Dios, para que seamos esos instrumentos, esos vasos de barro, pero llenos de la gloria del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ir a Él, a aprender de Él esa mansedumbre, esa humildad de corazón, a perdonar, aleluya, a afinar nuestros oídos, a tener una buena relación matrimonial con nuestra esposa y también la esposa con el esposo, con los hijos, a mantener sana la relación horizontal con los que nos rodean, los jefes, el gobierno, las personas que nos indignan, cualquiera que sean, que nosotros podamos tener una actitud que a Dios le agrade. Vamos a orar en esta tarde, por eso pon tu mano en tu corazón, si puedes. Señor, queremos que tú nos ayudes a entrar en un proceso, Señor, de aprendizaje de ti y de tu espíritu, Señor. Como tú eres manso, como tú eres humilde, como tú supiste en la cruz perdonar a aquellos que se burlaban de ti, Señor. Aquellos que te crucificaron y dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Tú siempre oías al Padre y hacías la voluntad del Padre. Danos esos oídos, Señor. Y ayúdanos, Señor, en lo íntimo, en lo personal, en lo matrimonial, en lo secreto, a mantener una buena relación con los que nos rodean, a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestras madres, Señor, a someternos a la autoridad que tú has puesto sobre nosotros. Bendice esta palabra por cuanto es tu palabra. Prospérala por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias que no nos has dejado huérfanos. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre esta palabra. Señor, trae un cambio en nuestra vida, que podamos ser esa iglesia profética, esa iglesia que intercede para que el juicio cese sobre la tierra, esa iglesia que tiene la palabra, el decreto, Señor, la proclamación, que la gente, el mundo, aún los gobiernos necesitan oír, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Seguir confiando en Dios. Aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna situación de tribulación, de conflicto, de cualquier tipo laboral, en tanto en cuanto ustedes nos hacéis llegar vuestras necesidades, estamos orando al Señor para que Dios traiga sanidad, liberación, sobre todo cambio y enseñanza en los corazones, para que haya una prosperidad espiritual, emocional y material. Dios os bendiga.